Buenas tardes para todos. En el siguiente video les voy a realizar la presentación de mi póster acerca del proyecto Caracterización de los atletas universitarios de halterofilia con dolor de hombro en una universidad de Medellín, cuyo investigador principal fue el docente Santiago Montoya González y los coinvestigadores fuimos mi persona Hernán Amaya con mis compañeros Juan José García, Manuela González, Dani Leguita y Mariana Vázquez. Comenzando con la introducción, el levantamiento de pesas o la halterofilia es un deporte olímpico que tiene dos movimientos, las cuales son el envión y el arranque, y el objetivo principal de este deporte es levantar la mayor cantidad de peso posible. Este se divide en categorías que están dispuestas por género, edad y peso. Para nosotros este estudio es importante ya que los atletas de alto rendimiento que se exponen a entrenamientos de muy alta intensidad con muy altas cargas a menudo cursan con dolor, que se atribuye al sometimiento del cuerpo a esta fatiga y al estrés mecánico de manera crónica. Este dolor puede comprometer al atleta tanto física como emocional y económicamente. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, en la modalidad de levantamiento de pesas, el 13,3% de los deportistas presentaron una lesión. En el estudio de Scorcia, que se realizó en 2015, se reportó que la prevalencia de lesiones de hombro es del 8,62% y un estudio realizado en Bogotá de 117 deportistas, el 99,56% refirió dolor y el 84,41% refirió que dicho dolor afectaba su rendimiento deportivo, generando alteraciones y modificaciones de su gesto deportivo en la ejecución de la técnica. La presencia de estas lesiones o dolor disminuye considerablemente y de manera directa lo que sería el rendimiento deportivo de los atletas, lo que impacta a su vez en sus resultados. Para nosotros es entonces importante describir las características de la población para poder plantear herramientas a futuro que sean tanto preventivas como educativas y así disminuir el riesgo de aparición de esta sintomatología dolorosa o de las lesiones osteomusculares. Es por eso que el objetivo general de este proyecto es caracterizar los atletas de halterofilia del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con dolor de hombro. Y los objetivos específicos serían caracterizar la población según aspectos sociodemográficos, antropométricos y clínicos, determinar la magnitud del dolor de cada uno y describir el volumen de entrenamiento semanal de estos atletas. En cuanto a la metodología del estudio, el diseño del mismo es que fue un estudio cuantitativo, observacional, descriptivo y de corte transversal. Para la población lo que hicimos fue realizar un censo que incluyera a los deportistas con dolor de hombro que hicieran parte del equipo competitivo o de iniciación y que cumplieran los criterios de inclusión, los cuales eran ser mayor de 18 años, comprender y aceptar el consentimiento informado y entrenar 3 o más veces por semana. Y los criterios de exclusión era haber cursado con cirugías de hombro, tener dolor torácico o alguna discapacidad física. Como resultado, obtuvimos una población de 23 deportistas de halterofilia del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Posteriormente aplicamos 4 test semiológicos, los cuales eran el test de Hawkins-Kennedy, el test de NIR, el Drop Arm Test y el test de Job. Para las pruebas funcionales y de fuerza aplicamos las pruebas de movilidad en hombro en decúbito prono, movilidad de hombro contra la pared, el Deep Squat, la prueba de rotadores internos y externos de hombro y la prueba de core. En cuanto a la flexibilidad, evaluamos la flexibilidad de la musculatura del dorsal ancho, rotadores externos y de cápsula posterior y la prueba de rotadores internos y de cápsula anterior. Los datos que obtuvimos los registramos en una encuesta realizada en Google Forms, la cual migró los datos a Office Excel y estos datos se cargaron a la aplicación de Jamovi versión 2.3.17. Una vez teníamos los datos en el programa, aplicamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk a las variables cuantitativas, de las cuales tenían un valor de P mayor a 0,05 se les aplicó media y desviación estándar y las que presentaban un valor de P menor a 0,05 les aplicamos mediana y rango intercuartílico. En cuanto a las variables cualitativas, lo que hicimos fue aplicarle su frecuencia absoluta y relativa. En cuanto a las consideraciones éticas, según la resolución 8430 de 1993, son investigación con riesgo mínimo y el código del proyecto es el 1165. Una vez aplicadas todas las pruebas, lo que hicimos fue caracterizar o cuantificar la magnitud del dolor según la escala de dolor del Instituto Nacional de Cancerología. Se la aplicamos a los deportistas de halterofilia. Esta escala se divide en leve, moderado o severo. También cuantificamos el volumen o la frecuencia en que los atletas realizaban entrenamiento semanal. A continuación les presentamos los principales o más relevantes resultados que encontramos y a su derecha
parte de la discusión del proyecto en donde se puede relacionar respectivamente ese resultado con lo que encontramos en la literatura actual al momento de realizar el estudio. Por ejemplo, en relación con las medidas antropométricas, los participantes presentaron un peso promedio de 72,8 kilos, lo que es muy parecido al estudio de Fuentes y compañía, que realizaron un perfil morfológico en levantadores de pesas en Chile, cuyo promedio de peso fue 75,8 kilos. En cuanto al dolor, este no presenta una limitación para continuar con los entrenamientos o las competiciones, lo cual difiere al estudio de Olivera y compañeros, los cuales encontraron que el dolor puede extenderse también a los demás músculos del hombro, y de esta manera limitando la mayoría de los movimientos de la articulación. También encontramos un volumen de entrenamiento en días por semana de 5, lo cual es igual a un estudio que se realizó en España por Domínguez y compañía, los cuales encontraron un volumen de entrenamiento de 4,82 días a la semana. Otro resultado fue que el cumplimiento del tiempo mínimo establecido por las pruebas de core fue prácticamente nulo entre todos los participantes. Esto se puede correlacionar con el estudio de Vega Toro, que nos dice que existe una relación entre las disfunciones de core con disfunciones de la transmisión de fuerza al complejo articular del hombro del miembro superior. Las principales conclusiones de nuestro estudio fue que la mayoría de la población de halterofilia del Politécnico Colombiano Jaime Sazacavi son hombres, y la edad indica que esta es una población joven. El peso de los deportistas demuestra que es de gran relevancia dentro de la categoría de la competencia, ya que nos dimos cuenta que a mayor peso corporal era mayor la carga que estos lograban levantar. La prueba que evidenció una mayor deficiencia fue la movilidad de hombro en pared. Y en cuanto a las pruebas semiológicas, la calificación predominante fue la negativa, lo que indica que hubo una poca manifestación de sintomatología dolorosa durante los test que realizamos. La mayoría de los participantes sobrepasa las 10 horas de entrenamiento semanal. Y con respecto al dolor, la mayoría de los atletas refirieron o lo calificaron dentro de la casilla moderada. Y aunque no se presenta una limitación para la participación, este sí podía representar un deterioro en el rendimiento y los resultados del deportista. También invitamos a desarrollar más estudios con una intención más analítica que pueda relacionar el dolor con otros factores como la calidad del sueño, el análisis biomecánico del gesto deportivo o demás características clínicas que puedan presentar la población. Muchas gracias.